Bueno, vamos justamente hasta España para hablarnos de este conflicto, de este impasse que se abre en este conflicto por la autonomía de Cataluña. ¿Qué va a pasar con esto que se está definiendo? Sí, independencia, pero primero diálogo. Bueno, está en la línea telefónica y agradecemos mucho. Hacemos contacto hasta Madrid con Pilar Velasco, periodista de la cadena SER allá en España. Muy buenos días, buenas tardes para ti, Pilar. ¿Qué tal, Salvador? Muy buenos días para todos. Pues, ¿cuál es el ánimo, cuál es el ambiente después de esto? Decía yo, este impasse que se abre, es una especie de paréntesis para el diálogo. ¿Habrá diálogo, Pilar? Pues fíjate que hemos estado en las últimas horas sobre todo instalados en la confusión, porque como habéis seguido desde allí, el pleno de Puigdemont pues generó sorpresa por esa declaración de la independencia, que duró apenas 5 minutos y que suspendió inmediatamente, y lo que hacía de alguna manera era poner la pelota en el tejado del gobierno de España, de Mariano Rajoy. Una pelota que ha devuelto incluso esta mañana Rajoy desde el Congreso de los Diputados, cuando le decía al presidente de la Generalitat: oiga, aclare por favor si lo que hizo ayer es declarar la independencia o no, porque si usted ha declarado la independencia, eso es ilegal, ya que el referéndum y las leyes aprobadas, todo todo el proceso está contaminado, todas las leyes son ilegales, con lo cual aplicaremos el 155, que tiene que ver con la suspensión de la autonomía. Pero Pedro Sánchez hace apenas pocos minutos ha hecho una comparecencia después de Mariano Rajoy y ha revelado que ha acordado con Rajoy una reforma de la Constitución española para los próximos 6 meses. ¿Qué implica eso? Que es importantísimo. Pues esa puerta abierta al diálogo. Es decir, no hay mediadores internacionales, el Gobierno y el Partido Socialista dicen que este es un conflicto interno de España y que no tiene que venir nadie del extranjero a mediar, pero este acuerdo de la reforma de la Constitución implica pues lo que implica poner a los partidos independentistas en la mesa del debate, sobre todo. El anuncio está recién hecho, no se sabe hasta dónde se va a llevar esa reforma, pero se podría dialogar sobre si incorporar el referéndum en Cataluña o no, que es lo que pide un 80% de la sociedad catalana, ¿no? Así que hay un escenario un poco más abierto que ayer para el diálogo entre las distintas fuerzas políticas en España. Eso sí, con el gobierno, con Rajoy, diciéndole a Puigdemont, ante todo, aclare la legalidad y vuelva a la legalidad. Entre los catalanes que decías tú, pues la mayoría pide la independencia. ¿Hubo decepción con el discurso de Puigdemont? Sí hubo decepción. No la mayoría de los catalanes apoyan la independencia. Los que saben de esto, los expertos, hablan de una base de un 30%, que se ha ampliado en los últimos meses ante la insatisfacción de muchos ante la respuesta del Estado a las opciones que se daban a Cataluña, etcétera. Lo que hay es una amplia base social de independentistas y no independentistas. Incluso el PSOE de Cataluña pedía este referéndum, ¿no? El que la sociedad catalana pueda votar de alguna manera y ver qué tendrían que votar. Pero ayer la gente que estaba rodeando el Parlamento efectivamente era la base de Puigdemont, la base que pedía independencia, y se fue bastante molesta, ¿no? Claro. La CUP, que es el partido de izquierdas, de extrema izquierda, que apoya a la Generalitat en el gobierno, pues también su base social salía muy, muy enfadada, porque a lo que iban era a lo que decían que les había prometido el gobierno de la Generalitat, a declarar la independencia de la República Catalana, que no podía ser, ¿no? Desde tu óptica, Pilar, ¿qué pesaría más? Porque vimos varias situaciones en estos días previos al discurso de ayer de Puigdemont. Por un lado, las amenazas directas del gobierno español de aplicar la ley, incluso con cárcel para Puigdemont y para su gobierno. Las manifestaciones también de los integristas, pues de los que quieren una España unida en Cataluña, que también fueron multitudinarias. Y por otro lado están también las amenazas de algunas empresas fuertes, importantes, que dijeron: nos vamos de Cataluña si se declara la independencia. ¿Qué pesaría más en este matiz que le mete al tema Puigdemont? Pues lo que pesaría más, sobre todo, fíjate que lo que nos levantamos esta mañana en España con la sensación de que puede haber elementos que rebajen el nivel de tensión. Desde muchos sectores, nacionalistas y no nacionalistas, españolistas, las empresas que se están yendo de Cataluña, que ya son más de 30 grandes empresas que cotizan en el IBEX 35 yéndose de Cataluña. Esto afecta también a la pequeña y mediana empresa, a la vida de las familias en Cataluña, a los funcionarios que trabajan para el gobierno de la Generalitat, un larguísimo etcétera. La extrema derecha, que como estáis viendo también se está despertando en España con incidentes puntuales, pero que también elevan el nivel de tensión.
Con lo cual lo que pesa más es que esta opción de apertura del diálogo y de reforma de la Constitución puede bajar ese nivel de tensión que es necesario para que la política vuelva a sus cauces normales, ¿no? Y sobre todo la vida económica. Fíjate que el presidente del FMI, el jefe del FMI decía ayer que por favor que se rebaje el nivel de tensión en España porque esto afecta también a la inestabilidad económica en Europa, ¿no? Claro, sin duda alguna. Hola Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes para ti allá, Selene Ávila. Oye, si nos hablas un poco en términos generales del perfil de Puigdemont, ¿quién es? ¿Qué trayectoria ha tenido? Es de estos liderazgos que generan, lo decía Salvador hace rato muy bien, odio, pero a la vez amor, es polarizante, digamos. ¿Quién es Puigdemont? ¿De dónde viene? ¿Qué estudió? ¿Sus cargos? ¿Sus filias, fobias? Pues Puigdemont es sobre todo y ante todo un independentista. Lo ha sido siempre durante toda la vida, es decir, no es alguien que pueda engañar electoralmente, no viene de los convergentes del nacionalismo, no tiene un perfil como el de Artur Mas, que sí que tiene un liderazgo muy marcado en Cataluña. Si recordáis, el expresidente de la Generalitat, que tuvo que dejar el cargo porque fue inhabilitado por los tribunales españoles, precisamente por la consulta de hace 2 años, muy parecida al referéndum de ahora. Y Artur Mas era el gran líder, ¿no?, de los nacionalistas catalanes, y fue sustituido por Puigdemont, que es un independentista y era periodista, lo recuerdo, pero no ha hecho ningún viraje ideológico, es decir, no engaña, viene del independentismo y hacia el independentismo va, ¿no? Claro. Ahora mismo ha generado, claro, en esta polarización, ¿no?, entre España y Cataluña, pues ha generado cierta cohesión respecto al mensaje que venden en Cataluña, en cierto término también manipulado, de España nos roba y España nos agrede, ¿no? Claro. Hay mucho que negociar y mucho que hablar, pero las cosas no son blancos o negros, ¿no? Ni España roba a Cataluña, ni España agrede, ¿no?, a Cataluña, pero como sabéis, en política, y esto se repite en todos los países, pues cuando estamos en un contexto de conflicto, los mensajes se polarizan, ¿no? Sin duda alguna, pues. Y hay algo muy importante que dice Puigdemont, y es que es verdad que ya hay una larga cadena de líderes nacionalistas, como está Junqueras también, que es quien le acompaña en el gobierno, en el que dicen, si caemos nosotros, vendrán otros políticos independentistas detrás, un poco utilizando la parte victimista, ¿no?, de nos inhabilitan, pero vendrán otros. Y en ese discurso pues se mueven socialmente. Claro. Pues Pilar Velasco, estaremos muy pendientes, como hemos seguido muy de cerca este conflicto en España, estaremos muy pendientes de lo que se defina en las próximas horas. Si hay diálogo y en qué términos, y bueno, cuál será la ruta que siga esta ruta histórica en España. Te agradecemos mucho, Pilar Velasco, como siempre, tu análisis puntual desde España. Gracias, Salvador, gracias a todo el equipo. Muy buenas tardes allá en Madrid a Pilar Velasco de la cadena SER, que nos da siempre un panorama muy puntual de este tema que el mundo está siguiendo muy de cerca. Acá en México ya ayer el canciller Videgaray fijaba la posición: México no reconocería a un Estado independiente de Cataluña.